Bueno, seguimos con las ponencias. En esta ocasión es la doctora Mercedes Roca, miembro electoral internacional Skeleton Society, radióloga consultor de enfermedades lisosomales y es sobre novedades de la detección y diagnóstico de las lesiones óseas a aplicaciones en la enfermedad de Gaucher. Sentimos mucho que va a ser grabado porque por un problema personal no ha podido venir y lo ha tenido que grabar. Buenos días, queridos amigos de la AEFEG. Quiero agradecer muchísimo la invitación para participar en este congreso. Me hizo mucha ilusión cuando la recibí, pero hay veces que estos virus otoñales nos cambian un poquito los planes y aprovecho para estar de forma virtual, agradeciendo sobre todo a la presidenta María Soledad Prieto, al comité organizador y a todos ustedes, e intentando la próxima vez poder acompañarles de presencia física. Mi ponencia es sobre novedades en la detección y diagnóstico de lesiones óseas. Es en general, pero podemos aplicarlo perfectamente a la enfermedad de Gaucher, y también gracias a estas innovaciones tecnológicas pues me permiten hoy en la distancia transmitirles mi charla. Un poco la línea que vamos a seguir en esta charla va a ser un breve recuerdo de la fisiopatología de la enfermedad de Gaucher, nuestros métodos diagnósticos, nuestra evolución diagnóstica, que ustedes algunos ya la conocen, novedades, los retos y obstáculos que todavía tenemos y las nuevas perspectivas. Sabemos que la afectación ósea es muy importante en la enfermedad de Gaucher. Más del 80% tienen infiltración. El dolor también es una de las características principales. Hay alta incidencia de osteoporosis y sobre todo involucra muchas especialidades, no solamente hematólogos internistas, sino también a traumatólogos, reumatólogos, médicos de familia, unidades de tratamiento del dolor y a los radiólogos como las personas que diagnosticamos estas lesiones y intentamos trabajar en conjunto con el resto de clínicos. El hueso, por hacer una breve descripción, tiene un componente mineralizado cortical y trabecular y por otra parte un tejido conectivo celular o médula ósea que lo está rellenando y que es lugar de inicio de alteraciones, lo que nosotros posteriormente llamamos infiltración, muchas veces antes de que se produzca una destrucción trabecular y sea visible en la radiografía. Este hueso tiene una misión de resistir las demandas mecánicas de la bipedestación y también asegura la homeostasis cálcica. El remodelado óseo está en equilibrio durante toda la vida. Es un proceso dominante cuando el hueso alcanza el pico de masa ósea, que es aproximadamente a los 30 años, y sabemos que la actividad de los osteoblastos y osteoclastos está acoplada, que es lo que hace que el tamaño y la forma de los huesos no varíe, pero que si hay una fractura o las lesiones, que este hueso mantenga su actividad, aunque sabemos que la formación ósea es mucho más lenta que la reabsorción. Si después de estar inmovilizado en cama o con alguna lesión vemos que hay una desmineralización importante y una reabsorción que ya es máxima después de 10 días. En cambio, la formación ósea es mucho más lenta. Esta remodelación es esencial, como digo, mantiene las propiedades, permite la reparación de lesiones y participa también en la regulación de la homeostasis del calcio. Como veremos, este balance entre la destrucción y la formación ósea en la enfermedad de Gaucher está alterado. Hay una mayor destrucción que formación ósea, pero el hueso que se forma muchas veces tampoco es un hueso con una distribución normal, sino que es una distribución un poco anárquica.
La fisiopatología no es el objeto de esta charla, pero haciendo un breve repaso podemos resumir que la infiltración de la médula ósea por células de Gaucher provoca unos efectos directos que nos hace unos aumentos de presión medular que interfieren en el aporte vascular y da complicaciones, elimina precursores osteoblásticos y osteoclásticos y como efectos indirectos de enfermedad inflamatoria crónica libera células de factores tóxico-estimulantes que acentúan esta reabsorción ósea, que son sobre todo citoquinas. Los síntomas en los pacientes son variados, los conocen ustedes mejor que nadie y los vemos en la radiología como deformaciones, osteopenias, infartos, lesiones líticas, necrosis, pero viendo ya un poco la segunda parte, que son los métodos diagnósticos que tenemos para analizar este tipo de lesiones, podemos hablar brevemente que el hueso trabecular y cortical lo analizamos con radiología simple y con densitometría, y la médula ósea, desde que tenemos el acceso de primera mano a la resonancia magnética, podemos valorar ese estado óseo antes de que haya una destrucción trabecular y cuantificarlo por medio de los sistemas de puntuación o lo que llamamos los scores de médula ósea. En radiología simple podemos ver la deformidad en Matrater-Lemmeyer, que no es más que el aumento de presión en la edad pediátrica. Podemos ver desmineralización local o difusa, fenómenos de aposición cálcica tipo esclerótico, o bien cuando se pone calcio, se deposita sobre un hueso muerto después de fenómenos necróticos. En resonancia magnética, de una manera global, sabemos que la señal de la médula ósea por el contenido graso es de color blanco, y cuando se produce el acúmulo de sustancias de depósito por la enfermedad de Gaucher, los huesos se vuelven de color negro en todas las secuencias, como ven en estas diapositivas, y con el tratamiento adecuado se van aclarando paulativamente, poco a poco, como ven en estos fémures, en los trocánteres. El aclaramiento es mucho más lento, pero es paulatino, y cada vez pues van quedando unas zonas aisladas de color negro hasta poder hacer una reversión completa de la infiltración medular. En los pacientes con enfermedad de Gaucher generalmente viene diagnosticado, y lo que nos interesa cuantificar es la extensión de la infiltración, la detección de las complicaciones y ver la evolución, sobre todo comparando de una forma muy minuciosa con las resonancias previas. ¿Cuál ha sido nuestra evolución diagnóstica a lo largo de más de 30 años en la manera de ver las lesiones óseas en este tipo de enfermedad y con los diferentes métodos diagnósticos? Bueno, pues haciendo un poquito de historia, en el año 1997 describimos lo que se llamó el SMRI Score o el score español, que se trataba de dar un sistema de puntuación según si había una infiltración total de la médula ósea con sus diferentes grados, lo que llamábamos patrones, si era un patrón homogéneo con todos los huesos de color negro, como ven en las imágenes de arriba, o bien un patrón no homogéneo cuando había zonas de médula sana, partiendo de un patrón difuso cuando había solamente unas zonas pequeñas, moteado si había una infiltración un poco menor, reticular menor o normal. A todo esto le dábamos una puntuación diferente, desde 4 hasta 1, y junto con las complicaciones óseas que hablamos de fenómenos de necrosis, crisis óseas, fracturas o quistes, con la suma total teníamos un valor, un score,
que nos permitió en una primera fase saber conocer el tipo, la gravedad de este paciente, si estaba muy afectado o poco, y cuando hacíamos revisiones sucesivas, ver, sumando todos los puntos, si estaba mejorando o no con el tratamiento o sin tratamiento, si era un paciente que no lo requería. Este score posteriormente se integró ya en el resto de score del mundo anglosajón, ha sido totalmente reconocido, se publicó en revistas europeas en 2006 y después han aparecido en la literatura múltiples estudios comparativos con el resto de score, el Vertebral Ratio, el BMB, que se utiliza en países anglosajones, el score de TERC, y en todos ellos se ha visto que existe una altísima correlación con el BMB. La ventaja en nuestro score es que valora también la pelvis, no solamente la columna y el fémur, como el BMB, lo que da una visión más completa, porque muchas veces los fenómenos necróticos se instauran en cabezas femorales, y sobre todo esto tenía mucho valor antes de la utilización de la resonancia magnética de cuerpo entero, como ocurre ahora. De todas formas, la semana pasada recibí para valorar un estudio de un grupo de Polonia que hacían resonancia de cuerpo entero y hacían la comparación del BMB, el SMRI y el Vertebra Ratio, o sea que sigue nuestro score afortunadamente muy actual. Nuestro segundo paso fue el crear un informe estructurado para médula ósea. Realmente las cosas han cambiado tanto en 3 años, y sobre todo después del COVID, que empezaron los informes estructurados para toras, pero no existe ningún otro informe estructurado para médula ósea en todo el mundo. Entonces nos pareció un hito bastante importante, porque además de permitirnos tener una visión global del paciente, permite a radiólogos que no están muy familiarizados con un informe de resonancia magnética en enfermedad de Gaucher ir guiándoles y rellenando todas las variables y aplicando después nuestro score, tener el valor final. Este informe estructurado nos permite muchísimas cosas. Antes de tener el informe estructurado, con un grupo de la Facultad de Ciencias en Zaragoza, se hizo una pequeña aproximación con análisis de Machine Learning, y se empezó ya a, a correlacionar algunas de las variables, tanto clínicas como radiológicas, en enfermedad de Gaucher. Pero en el momento que tuvimos el informe estructurado, pudimos hacer unas correlaciones mucho más extensas, que las hemos publicado en este artículo que les muestro, y lo aplicamos conjuntamente con un grupo de la enfermedad de Newcastle en Reino Unido en año 2021 y 2022, porque este informe estructurado lo aplicamos retrospectivamente, a 419 estudios de resonancia magnética que teníamos hechos en 130 pacientes a lo largo de todos estos años, con un mismo radiólogo, diferentes máquinas, pero siempre las mismas secuencias, y esto nos permitió ya sacar unas conclusiones bastante importantes. Y con este análisis descubrir que el patrón más frecuente en columna lumbar fue el homogéneo, en la pelvis el no homogéneo difuso y en el fémur el no homogéneo reticular. Por otra parte, la distribución del score según los grupos de edad y sexo, en el momento de la primera resonancia magnética la media fue de 8,4. En el grupo masculino fue mayor que en el de las mujeres, fue 9,10, comparado con el grupo femenino, que fue 7,71, con significación estadística de esta diferencia. Por otra parte,
tanto el score en el inicio y en el seguimiento. Analizamos esta evolución dividiendo los estudios en 4 grupos, bien el primer grupo al inicio del estudio entre 1 y 4 años de seguimiento, entre 5 y 9 y a partir del 10.º año, y vimos que a partir, en relación con el sexo, la mayor reducción del score era en mujeres y esta diferencia también significativa en relación con la esplenectomía. Y por otra parte, a partir del grupo entre el 5 y 9 años, después ya no había prácticamente modificaciones. Todos estos datos nos llevaron, con estudios de Random Forest Learning, para obtener todos estos marcadores para que nos sirvieran para predecir la evolución de la enfermedad ósea. Son todos estos marcadores que tienen a la izquierda y vimos que como resultados preliminares el modelo definió que el grado de infiltración según el score y en segundo lugar la edad para iniciar la terapia eran los datos más importantes para predecir la evolución de la enfermedad ósea. Y después lo que ya les he comentado, que los hombres mostraron un mayor nivel de infiltración y las mujeres una respuesta más rápida a la terapia. O sea que el manejo de todos estos datos que habíamos obtenido a lo largo de 30 años, pues nos ayudó a predecir un poquito cómo puede ser la evolución de la enfermedad ósea en la enfermedad de Gaucher. Bueno, hasta aquí ha sido un poco nuestra evolución diagnóstica y ahora quiero presentar algunas novedades que son novedades para diagnóstico de lesiones óseas en general y por supuesto aplicables a enfermedad de Gaucher. Vamos a ver novedades en la detección de lesiones aplicado a la radiología simple, novedades en equipos y novedades en el informe radiológico, que es un tema ahora de mucha vanguardia. Como novedades en el diagnóstico, los asistentes en diagnóstico empezaron sobre todo en estudios de mama, ayudando a la detección de cáncer, y ahora los tenemos en radiología simple para detectar, como en estos ejemplos que les pongo a la izquierda, detectar fracturas ocultas, sobre todo en edad pediátrica, que a veces con los núcleos de osificación son difíciles de detectar, y también nos hace unas mediciones automáticas en ortopedia, que es una tarea a veces sujeta a errores y una tarea tediosa, y estos asistentes en el diagnóstico lo realizan de una forma automática y que al mismo tiempo podemos controlar a la hora de realizar el informe y verlo también nosotros mismos. Novedades en cuanto a las máquinas, aquí tienen algunos ejemplos de TC, de TAC muy confortables para poder hacer estudios articulares de pie, sentado o incluso en el TAC de la imagen de la derecha para acercarlo a la cama del paciente en caso de tener un traumatismo. Una de las desventajas del TAC respecto a la resonancia magnética es que en el TAC no se ve el edema óseo, muchas veces solo hay edema, no hay destrucción trabecular, y en este modelo de TAC dual, todas las imágenes que nos aparecen en tonos verdosos o algunas en tonos rojizos nos muestran un edema óseo que se nos superpone sobre las imágenes de trabéculas óseas en el caso de fracturas que no son detectables.
En el caso de la resonancia magnética, ahora que prácticamente todos los equipos nos hacen estudios de cuerpo entero, si recuerdan lo terrible que era adaptar todas las bobinas, sobre todo a veces en pacientes que tienen deformidades o que son pacientes añosos y que es una situación muy incómoda, teniendo en cuenta que aquí lo que nos interesa, como otras veces ya repito en enfermedad de Gaucher, no es detectar un número de lesiones como en un mieloma, sino poder valorar un aclaramiento medular muy minucioso, comparando como en este caso poder decir que el paciente va mucho mejor, y si se fijan es en las vértebras sacras donde estamos viendo que las últimas vértebras de la columna lumbosacra tienen un color un poquito más blanco. El paciente está recibiendo un tratamiento adecuado, pero tenemos que ser capaces de poder ver estos pequeños matices en las secuencias que elegimos. Pues bueno, estos equipos ahora son mucho más confortables, como el que ven en la foto. Son unas salas con unos ambientes que invitan a la relajación, y junto con unos espacios más amplios y que permiten estar viendo imágenes mucho más relajantes, hacen que la experiencia sea mucho más agradable, y que en lugar de esas antenas tan incómodas haya un tipo de antenas flexibles que puedan ser a modo de camiseta o como una mantita, que provoquen tanto mejorar la calidad de la imagen como que la duración muy corta y la experiencia sea mucho más agradable. Por otra parte, igual que el TAC que les he enseñado, hay unos equipos pequeñitos de resonancia magnética que se llaman dedicados, sobre todo para el estudio articular, estando sentado, introduciendo la pierna o la articulación en este equipo, o incluso pudiéndolos transportar de una planta a otra a la hora de facilitar mucho el diagnóstico. Vamos a comentar un poquito sobre los informes, que es un tema que ahora se están generando muchos asistentes a la hora de confeccionar informes radiológicos, lógicamente siempre supervisados por el radiólogo, pero en determinados casos hace mejorar la comunicación y ganar tiempo. Están basados en árboles de decisión y podemos ver algunos tipos que son como asistencia en el análisis de la imagen, que lo que hacen es guiar a través de los diferentes sitios, las diferentes partes de la articulación, como en este caso que ven una rodilla, va guiando para que no se queden zonas sin visualizar. Es lo que hace muchos años los radiólogos teníamos que tener cada uno como una mecánica para seguir un orden y saber que no nos dejábamos zonas sin analizar. Bueno, pues ahora estos asistentes te van guiando, se va haciendo una transcripción y puesta a punto del informe, como ven en la parte de abajo, que poco a poco se va rellenando hasta que podamos hacer una revisión final o insertar las modificaciones que queremos. Y por otra parte también permiten una recogida de antecedentes e información previa. Estos antecedentes nos aparecen en la pantalla, en una pantalla secundaria, mientras estamos haciendo el informe. Sabemos todo lo que está relacionado con esta patología, lo tenemos delante. Y por otra parte hay también una cosa muy novedosa y bastante interesante que lo han desarrollado compañías, que es simplificación del lenguaje para pacientes o bien para otros colegas médicos que no están tan acostumbrados a un lenguaje o una graduación puramente radiológica. Que tenemos en la izquierda el informe que se puede llamar nativo, y a la derecha el informe, aquí pone como vulgar, que sería empleando unos términos que los pueda entender
cualquier persona. Esta es una de las novedades bastante recientes que lo hacen esta especie de aplicaciones. Bueno, vamos a hablar de densitometría. También como novedades, el estudio densitométrico es muy importante ligado a la osteoporosis que tienen la mayoría de los pacientes de Gaucher. Una de las complicaciones más importantes son las fracturas vertebrales. Aquí se muestran los sitios de mayor incidencia, sobre todo en D8 y en localización lumbar alta. Ahora en la radiología se está hablando como de las imágenes oportunistas, es cuando un paciente se le hace un escáner por otro tipo de patología y aparece alguna fractura. Bueno, pues tenemos unos asistentes diagnósticos en el CT. He puesto distintos ejemplos de casas comerciales donde nos detectan en el estudio de TAC por otra causa, un TAC abdominal, los sitios de fractura y nos la cuantifican. Esto es importante tenerlo en cuenta en personas añosas. Ya en los últimos densitómetros estábamos analizando la composición corporal, incluso en algunos también pues el TBS, el Trabecular Bone Score, para ver el riesgo de fractura, pero ahora la novedad que se está haciendo en densitometría, que les quería comentar, algunos de ustedes ya lo conocerán, es el REMS, que es la espectrometría multiecográfica por radiofrecuencia. Es una densitometría ósea que utiliza ultrasonidos para evaluar la microarquitectura y la densidad ósea. Sabemos como ecografía que no emplea radiación ionizante, lo que es más segura en niños y mujeres embarazadas, y nos da un informe inmediato con la densidad mineral ósea, el T-score y Z-score, y un índice de fragilidad ósea que es lo novedoso. Esta tecnología es muy, muy rápida. En localización lumbar se realiza en unos 80 segundos, en el fémur proximal en 40 segundos. Se puede desplazar totalmente a la cama del paciente y tiene pues, muchas ventajas en cuanto a esta accesibilidad y esta rapidez que les estoy comentando, y también en la posibilidad de dar el score de fragilidad y estimando pues, esta fragilidad ósea desde 0 a 100. Se está incorporando rápidamente ahora a los centros de densitometría y hay una perfecta correlación con el DEXA. Vamos a las partes que no tenemos solucionadas, nuestros retos y obstáculos. Como bien saben, la clave está en los fenómenos de conversión medular. En el nacimiento y en la infancia tenemos mucha médula hematopoyética que posteriormente se va convirtiendo en médula grasa ya hasta toda la edad senil. El gran problema que tenemos es que la señal en resonancia magnética es idéntica para la infiltración por células de Gaucher y para la médula hematopoyética, y por eso muchas veces cuando tenemos pacientes 15, 18 años que están en una fase avanzada ya de conversión medular y al mismo tiempo llevan, por ejemplo, tratamiento que según el aclaramiento, pues nos resulta muchas veces
valorar que es médula roja, que son células de Gaucher, que se está produciendo un aclaramiento medular. Afortunadamente cada vez tenemos con los equipos de resonancia magnética y secuencias más modernas, podemos tener ayuda y hacer secuencias que llamamos de difusión o incluso algunas secuencias que unen fenómenos de espectroscopía y poder diferenciarlos. Pero no obstante, este es uno de los problemas más importantes que tenemos a la hora de valorar la evolución y el tratamiento de enfermedad de Gaucher en niños, sobre todo cuando no están muy afectados, porque si es muy patológico resulta fácil de poderlo diagnosticar, pero a veces en estos estados intermedios son los más difíciles. El tema estrella del momento es, como todo el mundo habla, la inteligencia artificial, aunque realmente hay muchos matices en inteligencia artificial. Aquí hay un estudio de cómo avanzó el número de publicaciones radiológicas desde el año 2000 hasta el 2020 de inteligencia artificial, pero si ahora ponemos del año 2020 a 2025, esto sería totalmente exponencial. En cualquier caso, ya se publicó en este momento que las aplicaciones en imagen, podíamos tener unas aplicaciones clínicas, un apoyo en la toma de decisiones, una clasificación en el resultado de la enfermedad con la radiómica eh, comparada con biomarcadores, la morfómica, analizando los datos de los pacientes recogidos para obtener información pronóstica, la generación automática de información obtenida del procesamiento de imágenes, que les he estado hablando un poquito antes, y también aplicaciones técnicas en la adquisición de imágenes que nos hacen mejorar las secuencias, en el procesamiento, pudiendo contar lesiones, nódulos, metástasis en la detección. También les he puesto alguna imagen. Bueno, pues todo esto realmente eh, intentamos también nosotros como unirnos un poquito en esta ola de la inteligencia artificial y después de los informes estructurados, pues poder desarrollar modelos de predicción con algoritmos basados en la gran cantidad de imágenes que tenemos. Bueno, seguimos trabajando en ello, pero realmente esta inteligencia artificial clásica que ha sido en el año desde 2010 hasta 2020, que reconoce las imágenes, comprende nuestra voz para los informes y para detectar lesiones, ahora va a ser sustituida por lo que llamamos inteligencia artificial generativa, que esta sí que es el futuro, con modelos de lenguaje y razonamiento que pasa una inteligencia artificial de la inteligencia de reconocimiento a la inteligencia de generación, que esta es la que redacta textos, crea imágenes, compone música y esto va a ser en realidad el futuro. Pero en cualquier caso, las posibilidades son enormes, pero no hay que perder nunca de vista de dónde venimos. La inteligencia artificial y estos modelos, como les he estado comentando, nos han permitido ver cuál puede ser la evolución de la enfermedad, como ven a la izquierda, y poder atajar y prever y poder conseguir la mejor evolución para el paciente.
pero nuestro objetivo no ha cambiado desde hace muchos años y sigue siendo una reducción del dolor y prevención de las crisis óseas, una disminución de la infiltración medular, una normalización de la masa ósea, una prevención de osteonecrosis, fracturas y destrucción trabecular, y esta prevención, sobre todo con un inicio precoz de la terapia, es con lo que se consiguen unos mejores resultados. Con todo este pequeño recorrido que hemos hecho por las novedades, pues quiero mostrarles como radiólogo todos los útiles que se están desarrollando, tanto en máquinas como en asistentes, para poder ofrecer el mejor diagnóstico y el mejor informe posible. Y lo que pretendo pues es que este rato pues hayan podido no aprender, estar un poco al tanto de algunas novedades y que les haya gustado la charla. Yo se lo agradezco y espero sobre todo la próxima vez poder estar allí acompañándoles. Muchas gracias, nada más por mi parte.